La inmensidad del océano ha sido, desde siempre, un espejo de lo desconocido, un lienzo donde lo inexplicable se pinta con la sal y la espuma de los siglos que transcurren sin dejar rastro en la superficie líquida de nuestro planeta. Entre las incontables historias de barcos perdidos, naufragios trágicos y desapariciones sin rastro, una se destaca con una resonancia particular, un eco de desconcierto que, a pesar del tiempo transcurrido y de los innumerables análisis científicos, no ha encontrado una explicación definitiva que satisfaga a la razón: el caso del Mary Celeste. No es la historia de un navío devorado por la tormenta o hundido por el fragor de la batalla bajo el fuego de los cañones. Es, en cambio, el relato de una ausencia absoluta, la crónica de un velero encontrado a la deriva, intacto, con sus velas recogidas y su carga segura, pero desprovisto de toda vida, como si sus ocupantes se hubieran desvanecido en el aire sin dejar más que el silencio como testigo mudo de su partida. Corría el 4 de diciembre de 1872. El Dei Gratia, un bergantín canadiense bajo el mando del capitán David Morehouse, surcaba las aguas del Atlántico en su ruta hacia Gibraltar. La jornada era monótona, el mar tranquilo y el cielo despejado, con una brisa constante que apenas rizaba la superficie del agua. Aproximadamente a 600 millas al este de las Azores, un punto en el horizonte llamó la atención del vigía de guardia. Era una vela, pero algo en su porte no encajaba con la náutica habitual de un barco bien gobernado. El avistamiento inicial no generó alarma, pero a medida que se acercaban, la anomalía se hizo evidente para cualquier ojo experto en las artes del mar. El buque, un bergantín goleta de 2 palos, navegaba con algunas velas desplegadas, pero de forma errática, sin rumbo fijo, con un movimiento que no correspondía a la mano experta de un timonel, oscilando al capricho de las corrientes y el viento. No había señales de peligro, ni banderas de auxilio, ni una sola figura humana encubierta que respondiera a los llamados del Dei Gratia. Era el Mary Celeste, un nombre que, a partir de ese día, quedaría grabado en los anales del misterio marítimo universal como el paradigma del barco fantasma. Morehouse, un hombre de mar experimentado y riguroso, reconoció de inmediato el nombre del navío al ver las letras talladas en su popa. El Mary Celeste, que en sus inicios fue bautizado como Amazon y que ya cargaba con una reputación de mala suerte tras varios accidentes menores, había partido de Nueva York exactamente 8 días antes que el Dei Gratia, con destino a Génova, Italia, llevando en sus bodegas una carga valiosa de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. Su capitán, Benjamin Briggs, era un viejo conocido y amigo personal de Morehouse, un marino respetado por su piedad religiosa, su sobriedad de carácter y su meticulosidad en el cuaderno de bitácora, un hombre que jamás habría descuidado su nave sin una razón de fuerza mayor. La idea de que algo terrible le hubiera ocurrido a Briggs y a su tripulación era profundamente perturbadora para Morehouse y sus hombres. Tras varias horas de acercamiento cauteloso y sin obtener respuesta a las señales visuales y sonoras, Morehouse ordenó a 3 de sus hombres, incluyendo al primer oficial Oliver Debeau, abordar el barco fantasma para investigar su estado. Lo que encontraron a bordo fue el comienzo de un enigma que desafiaría toda lógica forense y náutica durante más de un siglo. El Mary Celeste flotaba plácidamente sobre las olas, desafiando la idea de una tragedia violenta. Las velas estaban recogidas en gran parte, aunque una de las de Stay colgaba desgarrada por el viento persistente de los últimos días. La jarcia estaba tensa, el casco en buen estado, sin indicios de haber sufrido una colisión o una tormenta violenta que justificara su abandono por parte de marineros profesionales. En cubierta, la escotilla de proa estaba abierta, y la compuerta de la despensa de víveres también se encontraba abierta, dejando ver provisiones intactas y bien guardadas para un viaje largo. El bote salvavidas del barco, una pequeña embarcación de 7 metros, no estaba en su sitio, un detalle que se convertiría en una de las pocas pistas concretas de que el abandono fue coordinado y ejecutado bajo un mando claro. Al bajar a las cubiertas inferiores, Debeau y sus hombres encontraron la nave en un orden casi irreal, una escena congelada en el tiempo que sugería una interrupción repentina pero no caótica. En el camarote del capitán, las pertenencias de Briggs, su esposa Sarah y su hija Sophia, de apenas 2 años, estaban en su sitio habitual, sin signos de saqueo. Ropa, joyas, un pequeño órgano de bombeo y libros permanecían donde se habían dejado. El reloj de la bitácora estaba detenido a las 8:01, marcando quizás el instante en que el tiempo se detuvo para el Mary Celeste. En la mesa de la cabina, se encontraban los instrumentos de navegación del capitán, y en el escritorio, el libro de registro de navegación,
con la última entrada fechada el 25 de noviembre, a las 5 de la tarde. Según esta entrada, el Mary Celeste se encontraba a 130 millas al oeste de la isla de Santa María, en las Azores. En la cocina, los utensilios estaban limpios, y una tetera de cobre reposaba aún en la estufa, aparentemente recién utilizada antes de que el silencio lo ocupara todo de forma permanente. No había señales de pelea, de motín, de abordaje pirata ni de desorden violento en ninguna de las habitaciones. Ni rastro de sangre ni de daños estructurales internos que sugirieran una inundación. Los barriles de alcohol en la bodega estaban en su mayoría intactos, aunque un análisis posterior revelaría que 9 de ellos estaban vacíos y los tapones de varios más habían sido retirados sistemáticamente, sugiriendo una inspección de la carga. Los víveres eran abundantes, suficiente para alimentar a la tripulación durante varios meses más de travesía. El dinero de Briggs, un monto considerable en efectivo y joyas personales de su esposa, permanecía intacto en su caja fuerte, descartando el robo como motivo. La ausencia más impactante era la de la tripulación completa: el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija Sophia y los 7 marineros profesionales que componían la dotación seleccionada por Briggs. Todos habían desvanecido sin dejar una sola nota de despedida, una explicación técnica o un indicio de lo que los llevó a abandonar una nave en perfectas condiciones en mitad del Océano Atlántico, un mar que no perdona errores. El primer cierre de este misterio parecía obvio para los rescatistas en ese momento. La tripulación había abandonado el barco por propia voluntad en el bote salvavidas debido a alguna emergencia que no dejó huellas físicas visibles en la estructura del navío. La pregunta fundamental, sin embargo, era qué clase de amenaza invisible o terror inminente pudo haber impulsado a un capitán experimentado y a su tripulación a dejar atrás un barco seguro, con una valiosa carga y provisiones, en medio del mar abierto, optando por una precaria barca de madera. Esta primera conclusión, aunque lógica en la superficie, generaba una cascada de preguntas sin respuesta que invalidaban la sencillez del abandono voluntario bajo condiciones normales de navegación. La investigación formal sobre el caso del Mary Celeste se llevó a cabo en Gibraltar, donde el barco fue remolcado por el Dei Gratia para reclamar los derechos de salvamento ante la corona británica. El fiscal general de la Corte de Almirantazgo, Frederick Soliflod, se mostró desde el principio escéptico y hostil ante la versión de Morehouse y Debeau, buscando cualquier excusa para negarles el pago. Soliflod sospechó de inmediato que había un fraude por parte de la tripulación del Dei Gratia, sugiriendo que habrían asesinado a la tripulación del Mary Celeste en alta mar para cobrar la recompensa del salvamento. Examinó el barco con una lupa obsesiva, buscando cualquier prueba de violencia o de un abordaje premeditado que confirmara sus prejuicios. Su informe destaca la presencia de una espada manchada con lo que parecía ser sangre bajo la cama del capitán, y una marca profunda en el costado del barco que él interpretó como un golpe de hacha para simular daños de abordaje. Sin embargo, estas pruebas fueron rechazadas por expertos químicos y carpinteros navales de la época tras un análisis más riguroso. La supuesta sangre de la espada resultó ser óxido ferroso común mezclado con grasa de ballena, y la marca en el casco era una antigua cicatriz de construcción propia de la madera de abeto, no un golpe reciente de herramienta. La Corte de Almirantazgo finalmente descartó las acusaciones de Soliflod por falta de evidencia física y concedió a la tripulación del Dei Gratia una recompensa de 1.700 libras esterlinas, una cantidad inusualmente baja debido a las dudas persistentes sembradas por la retórica del fiscal. Este fue el segundo cierre aparente. Un tribunal había dictaminado sentencia, se había entregado una recompensa y la teoría del fraude criminal había sido oficialmente desacreditada por falta de pruebas concluyentes. Pero, una vez más, la verdad histórica no se conformó con veredictos judiciales ni con el cierre de expedientes administrativos en los puertos. El misterio de la tripulación seguía sin resolverse y la falta de una explicación convincente solo alimentaba la imaginación popular y las leyendas de puerto que crecían con cada relato contado en las tabernas de marineros. A lo largo de las décadas, surgieron innumerables teorías que intentaban llenar el vacío dejado por los Briggs con relatos de horror y aventura. Una de las más extendidas fue la de un motín sangriento motivado por el consumo de alcohol de la carga. Se sugería que los marineros, cansados de la disciplina o afectados por el aislamiento, se habrían rebelado contra el capitán, asesinándolo junto a su familia antes de huir hacia alguna costa cercana. Sin embargo, esta teoría chocaba de frente con el carácter de los hombres contratados, quienes tenían reputaciones impecables y carecían de motivos económicos, ya que no se llevaron el dinero ni la carga de alcohol,
que por cierto no era apta para el consumo humano al estar desnaturalizada. Otra hipótesis apuntaba a la piratería, pero la ausencia de robo, el orden absoluto de los camarotes y el hecho de que el Mary Celeste fuera encontrado en una zona no frecuentada por piratas en esa época hacían esta opción poco probable. Con el tiempo, la especulación se volcó hacia fenómenos de la naturaleza salvaje que el siglo XIX aún no entendía del todo. Se habló de calamares gigantes que habrían arrebatado a los hombres de la cubierta uno a uno en una danza macabra, de maremotos submarinos que habrían provocado un pánico colectivo al hacer vibrar el casco de forma aterradora, o de trombas marinas que habrían succionado a los presentes hacia el cielo. No obstante, ninguna de estas explicaciones decía por qué el barco no presentaba daños de agua o estructurales significativos. La hipótesis científica más sólida desarrollada años después, ya en el siglo XX, se centra en la carga química de la bodega. Los 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado, fabricados con madera de roble rojo que es más porosa que el roble blanco, podrían haber sufrido pequeñas fugas debido a los cambios de temperatura y la agitación del mar. Los vapores acumulados en la bodega, al ser altamente inflamables, invisibles y tóxicos, podrían haber provocado una expansión de gases que movió la escotilla con un ruido sordo similar al de una explosión inminente, pero sin fuego real. El capitán Briggs, temiendo que el Mary Celeste explotara con su familia a bordo ante la presencia de un olor penetrante y desconocido, habría ordenado el abandono inmediato hacia el bote salvavidas, con la intención de mantenerse a una distancia segura mediante una cuerda de remolque hasta que los vapores se fueran. En este escenario, una ráfaga de viento repentina o un fallo en el nudo de la cuerda habría separado el bote del barco principal mientras la tripulación miraba impotente. Sin remos ni velas suficientes en la pequeña barca de 7 metros, la tripulación habría quedado a la deriva en la inmensidad del Atlántico mientras observaban cómo su hogar flotante, el Mary Celeste, se alejaba lentamente hacia el horizonte, condenándolos a una muerte lenta por exposición, sed y agotamiento. Esta explicación, aunque ingeniosa y respaldada por experimentos modernos, carece de evidencia física de fuego o residuos químicos en la madera de la bodega. Este fue el tercer cierre, una explicación técnica que intentaba dar paz a la historia mediante la física y la química de los materiales, pero que seguía siendo una conjetura elegante sin comprobación final en los restos del naufragio. El expediente de archivo umbral, sin embargo, permanece abierto porque existen detalles omitidos en las crónicas populares que sugieren una realidad más compleja y quizás más simple pero igualmente trágica. Documentos recientemente analizados de los archivos nacionales de Londres y Washington revelan que el Mary Celeste tenía una historia previa de mala suerte estructural, con muertes accidentales de capitanes anteriores y choques inexplicables en puertos seguros, lo que en el siglo XIX le dio una fama de barco maldito entre la marinería supersticiosa. Es posible que la sugestión, el miedo psicológico y una serie de fallos mecánicos menores jugaran un papel superior a cualquier fuga de gas en la mente de Briggs. Los testimonios originales de los marineros del Dei Gratia, a menudo ignorados por los historiadores, mencionaron un ambiente pesado a bordo, una sensación de vigilancia constante que no podían explicar racionalmente mientras remolcaban la nave. Además, la bitácora presentaba tachaduras extrañas y cambios de caligrafía en los días anteriores a la última entrada, como si Briggs estuviera luchando por mantener la precisión técnica en medio de una distracción creciente o una enfermedad que afectaba su juicio. No podemos ignorar que la última posición registrada ponía al barco cerca de las Azores, una zona conocida por sus variaciones magnéticas locales que solían confundir los instrumentos de navegación de la era victoriana. Si el capitán creyó que estaban encallando debido a una lectura equivocada de la sonda o si percibió un fenómeno óptico como un fata morgana que le mostró tierra firme donde solo había mar abierto, su decisión de abandonar la nave tendría un sentido trágico pero coherente con su deber de proteger a su familia. La ciencia moderna ha intentado replicar las condiciones de la bodega mediante modelos matemáticos de dinámica de fluidos, confirmando que una explosión de vapor de alcohol puede ocurrir sin dejar rastro de quemaduras en la superficie. Pero esto no explica por qué no se encontró el bote salvavidas en ninguna de las rutas de búsqueda posteriores realizadas por la Marina Británica. El océano es inmenso y profundo, pero el rastro de 10 personas en un bote de madera no suele desaparecer de forma tan absoluta sin dejar restos de naufragio o señales en las costas de las Azores. Cada vez que el caso parece resuelto por un nuevo documental o un libro de investigación, surge un nuevo dato contradictorio, como la aparición de supuestos sobrevivientes en años posteriores cuyas historias, aunque fascinantes, nunca pudieron ser verificadas por las autoridades consulares.
o el hallazgo de restos de madera en islas remotas del Atlántico Sur que no coincidían con el tipo de construcción del Mary Celeste. Estamos ante un rompecabezas histórico donde las piezas parecen cambiar de forma y color conforme intentamos encajarlas en nuestra visión moderna de la realidad. El Mary Celeste fue finalmente vendido y continuó navegando bajo diferentes dueños y banderas, siempre perseguido por el estigma de su pasado y la sombra de sus desaparecidos, hasta que fue hundido a propósito por su último capitán en un intento desesperado de fraude de seguros en 1885, como si su destino final fuera reclamar por fin el fondo del mar que una vez le quitó su alma y su tripulación original. La historia de este bergantín es, al final, una lección de humildad para nuestra capacidad de análisis y nuestra soberbia científica. Nos muestra que, a pesar de tener el barco intacto, la carga en su sitio, los documentos oficiales y el tiempo necesario a nuestro favor para investigar, el factor humano y los caprichos impredecibles del entorno pueden crear un vacío de información imposible de cruzar para la lógica. En Archivo Umbral, entendemos que la fascinación eterna por el Mary Celeste radica no solo en la desaparición misteriosa de sus ocupantes, sino en la inquietante normalidad de la escena que dejaron atrás para la posteridad. La imagen de una mesa servida, una tetera caliente en la estufa y una muñeca en el suelo de un barco vacío es el símbolo máximo de nuestra vulnerabilidad ante lo imprevisto y lo inefable. Este archivo nos invita a cuestionar no solo lo que ocurrió en aquel noviembre de 1872, sino cómo procesamos nosotros la incertidumbre y el misterio en nuestra propia época de certezas tecnológicas. ¿Cuántos Mary Celeste modernos navegan hoy en día en forma de datos perdidos, registros digitales borrados o conciencias que se desconectan de la realidad sin que nadie pueda explicar los motivos profundos? La investigación de lo inexplicable requiere una mente abierta pero crítica, capaz de distinguir entre la leyenda romántica que busca el impacto y la evidencia cruda que a menudo nos deja con las manos vacías, aunque esta última sea dolorosamente insuficiente para nuestra sed de respuestas. A medida que procedemos a cerrar este registro por el momento, queda en el aire la sensación de que las respuestas verdaderas no están en el fondo del Atlántico ni en los estantes de Gibraltar, sino la comprensión de esos breves momentos de pánico, decisión o asombro que cambian el curso de una vida en cuestión de segundos. El mar guarda sus secretos con un celo implacable que no conoce la piedad, y el Mary Celeste es quizás su trofeo más preciado y exhibido, un monumento al silencio que ninguna investigación humana ha logrado romper del todo a pesar del paso de los siglos. Les agradecemos profundamente por acompañarnos en esta reconstrucción exhaustiva de un enigma que se resiste a morir en el olvido, y los invitamos a que sigan recorriendo con nosotros los pasillos de este archivo donde la historia oficial suele detenerse por miedo a lo desconocido. Sus reflexiones, sus análisis y su capacidad de asombro son la luz necesaria que nos ayuda a ver en la penumbra de estos casos olvidados por el tiempo. No dejen de explorar los otros expedientes que hemos recuperado cuidadosamente para ustedes, cada uno con una lección humana y un misterio propio que espera pacientemente ser escuchado por oídos atentos. La búsqueda de la verdad es una expedición de la que nadie regresa siendo exactamente la misma persona, y en Archivo Umbral, estamos comprometidos a navegar esas aguas turbulentas mientras quede una sola pregunta por responder en el horizonte. Sigan atentos a las próximas aperturas de registros en este canal, donde la realidad siempre demuestra superar a la ficción y donde su presencia activa es el testimonio más valioso de que el interés por lo profundo y lo desconocido sigue más vivo que nunca en el corazón humano. Es un verdadero honor contar con su atención constante en este rincón de la investigación histórica, reflexiva y analítica, y los esperamos con entusiasmo en nuestro próximo encuentro con lo inexplicable, donde volveremos a cruzar juntos el umbral de lo cotidiano para asomarnos a lo que el mundo prefiere callar por comodidad. Cada vez que miren el horizonte marino durante un viaje o un paseo por la costa, recuerden que debajo de esa línea azul infinita se esconden las voces y las historias de quienes, como la tripulación del Mary Celeste, entraron en la leyenda eterna sin haberlo planeado nunca en sus cuadernos de bitácora. Su participación activa, sus comentarios y su apoyo mantienen este proyecto de investigación a flote en el vasto mar de contenidos digitales, y nos motiva a seguir buceando las bibliotecas más antiguas y en los archivos estatales más remotos para traer a la luz lo que el polvo del olvido ha intentado enterrar de forma injusta. Hasta que el próximo archivo sea revelado ante sus ojos, mantengan la curiosidad intelectual como su única brújula y la duda metódica como su mapa más confiable en este vasto océano de la existencia humana que todos navegamos día tras día. El Mary Celeste no es solo un barco de madera y velas, es un recordatorio perpetuo de que siempre hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver a simple vista,
esperando el momento justo y la mente adecuada para ser entendido en toda su complejidad. Gracias por ser parte fundamental de esta comunidad de buscadores de respuestas en Archivo Umbral. Su lealtad nos permite seguir explorando las fronteras de lo posible. Nos vemos muy pronto en el siguiente misterio que desafía las leyes del tiempo y la razón humana, donde la oscuridad del pasado encontrará de nuevo una rendija por donde dejar pasar la luz de nuestra curiosidad compartida. El Mary Celeste sigue navegando en nuestras mentes, recordándonos que el silencio es a veces el relato más elocuente de todos. Manténganse vigilantes, cuestionen lo establecido y nunca dejen de buscar lo que se esconde detrás del velo de la historia oficial, porque allí es donde reside la verdadera esencia de nuestra aventura en este mundo lleno de sombras y luces por descubrir en cada rincón del mapa terrestre.